Muy buenos días a todos. Buenos días, Miriam. Estamos silenciados. Listo, ya te abrí el audio. Buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, un placer y un orgullo tenerlos a todos. Ahora no se te oye. Sí. ¿No se me oye a mí? Sí, te oyo. Sí, se te oye, muy bien. Perfecto. Un placer y un honor tenerlos a todos, ser su anfitrión en este espacio. En nombre del Instituto de Diálogos e Indagación Apreciativa que dirige Miriam y en el mío propio, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje, a este espacio de crecimiento, en el marco de la Semana Internacional del Coaching. Este es un espacio patrocinado y organizado por la International Coach Federation, la ICF, capítulo de España, y quería también aprovechar para felicitar a todos los colegas coaches en esta semana y muy orgulloso del desarrollo y el crecimiento que esta labor que hemos decidido acoger muchos está teniendo a nivel mundial. Mi nombre es Félix Viloria, yo soy un coach ACC del capítulo Colombia de la ICF y soy un seguidor y un colaborador de esta gran maestra que es Miriam Subirana, hace 3 años, una mujer que toca corazones y cambia vidas, y para mí ha sido realmente una gratísima experiencia acompañarla y que ella me acompañe también en mi crecimiento. El día de hoy vamos a tener unos 60 minutos en este espacio. De seguido voy a presentar a Miriam, voy a hablarles un poco de su trayectoria. Les voy a hablar un poquito también de lo que ha sido mi experiencia desde el coaching apreciativo, muy brevemente. Vamos a tener unos 30 minutos de conferencia con Miriam y luego abriremos el espacio de preguntas y respuestas para que todos ustedes tengan la oportunidad de plantear sus inquietudes, plantear sus dudas. Y sobre las 17 horas de España, 10 de la mañana de Colombia, vamos a estar cerrando. Por favor, recuerden que la herramienta les permite utilizar el panel de preguntas y respuestas. En la medida en que vayan surgiendo las inquietudes y las dudas, por favor anótenlas en este panel de forma tal de que quede registro y podamos al final hacer una revisión de ellas y contestar la mayor cantidad posible de preguntas e inquietudes. Y también es importante que queden registradas, puesto que con posterioridad nos tomaremos un poco la labor de contestarlas y poderles enviar las aclaratorias por correo que sean pertinentes. Entonces, por favor, utilicen este panel, esta herramienta, la cual nos permitirá entonces una interacción y una participación mucho más activa. También recordarles que las actividades que está organizando la ICF, esta participación les da derecho a obtener créditos de educación continua. En ese sentido, aquellas personas que participen en la totalidad de la conferencia podrán optar a estas unidades créditos de acuerdo con los procesos y los procedimientos de ICF España, y al final Miriam les va a transmitir un código con el cual ustedes podrán escribir de vuelta al correo info@institutoideia.es para, indicando este código, poder nosotros remitir nuevamente este listado de personas interesadas a ICF para que ICF pueda atender sus requerimientos sobre los créditos que otorga esta conferencia. Entonces, voy a dar comienzo a la presentación de Miriam. Me voy a permitir leer un poco, es una biografía bastante larga, bastante completa, y voy a resaltar lo más importante. Como ya les dije, un ser humano increíble, una persona que no tiene
el más mínimo rezago para compartir sus conocimientos, y además que genera un espacio de liviandad y de tranquilidad cuando uno está alrededor de ella. Miriam es doctora por la Universidad de Barcelona, es coach PCC acreditada por la ICF, es fundadora y directora del Instituto de Diálogos e Indagación Apreciativa, el cual se extiende hasta América Latina. Es conferenciante, es autora, ha escrito más de 11 libros, los cuales han sido traducidos en varios idiomas. Entre ellos está el libro de coaching apreciativo, una guía de coaching apreciativo que es Florecer Juntos, donde ahí expone de manera muy brillante todo el proceso de acompañamiento del coaching. Está formada en indagación apreciativa desde el 2002 y certificada por la Case Western University desde el 2010. Miriam aplica la metodología de indagación apreciativa en organizaciones no gubernamentales, en empresas e instituciones públicas para varios programas y proyectos. También participa en redes de diálogos apreciativos a nivel internacional y en foros de carácter mundial sobre indagación apreciativa. Ofrece también regularmente programas abiertos de indagación apreciativa, liderazgo apreciativo y coaching apreciativo, que atraen a diferentes líderes de organizaciones, agencias públicas, consultores e investigadores europeos. También es miembro del Taos Institute y su obra, para mí una de las más relevantes, es la indagación apreciativa, un enfoque innovador para la transformación personal y de las organizaciones, libro que escribió junto a David Cooper Ryder, el padre de esta metodología, de esta filosofía de vida, que es la indagación apreciativa. Entonces, Miriam es una persona que tiene amplísimos conocimientos sobre el tema de indagación apreciativa y, como les comentaba, no escatima esfuerzos en compartirlos, en brindar sus conocimientos. Y dicho esto, me voy a permitir compartir brevemente cuál ha sido mi experiencia en el coaching apreciativo. Desde hace 3 años que entré en contacto con esta filosofía. Para mí el coaching apreciativo y la indagación apreciativa marcaron un antes y un después. El entender que la indagación apreciativa es una lupa, es un lente, el cual magnifica y amplía lo positivo. Algo que muchas veces desde nuestra cotidianidad vemos desde la transparencia, no nos damos cuenta de toda la potencialidad que puede haber en uno mismo y que puede haber en los demás y en los sistemas. Y esto para mí ha sido un gran descubrimiento, el poder utilizar la indagación apreciativa como una lente que magnifica todo esto. Lo segundo es, desde esa amplificación, descubrir y mirar lo que le da vida y fortaleza a una persona, a un sistema, desde un espacio de muchísima más fertilidad de lo que uno está acostumbrado a ver. La indagación apreciativa es como una tierra fértil, desde donde puede nacer y crecer muchas de las fortalezas y potencialidades del ser humano. También ha sido una gran diferencia acompañar a mis coaches a generar propuestas provocadoras e inspiradoras. Es un espacio que desde el coaching para mí ha sido un cambio muy significativo en la práctica. Y otra de las cosas más interesantes que he descubierto a través del coaching apreciativo es la mirada sistémica, es cómo esta filosofía y esta metodología nos lleva a incluir todo el sistema, a incluir todo lo que le haga falta al coachee que está dentro de sus sistemas de representación para desde allí construir y llegar y lograr a las metas que se propongan. Entonces, quería compartirles eso porque para mí realmente ha sido un gran cambio y una manera diferente de ver el espacio del coaching. Entonces, sin más preámbulos, quiero ya dejar con ustedes a Miriam para que nos comparta entonces hoy
todo el impacto y la influencia y la aplicación de la indagación apreciativa en los espacios del coaching. Bienvenida, Miriam. Quedamos en tu mano. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Me oyes, Félix? Sí. Bien. Bien, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí en esta conexión. En primer lugar, deciros que bueno, yo pensaba que este webinar lo organizaba la ICF, luego me encontré que lo teníamos que organizar, bueno, que lo tenía que organizar yo, y perdonar el lío de correos, que algunos os hemos enviado igual hasta 5 correos para que os pudierais conectar. Agradezco muchísimo la colaboración con Félix desde Colombia, y esta es una de las evidencias también de cómo en la comunidad apreciativa, que así nos llamamos, comunidad de personas que practicamos la apreciatividad y la indagación apreciativa, colaboramos sin las barreras de las fronteras. Así que agradezco muchísimo la colaboración de Félix, que es un experto en Zoom y en webinars, que le pedí socorro, digo, oye, me tendrás que ayudar con esto. Así que gracias, y gracias por la presentación tan cariñosa que has hecho. Bien, entonces lo que voy a hacer es hacer una presentación de cómo la indagación apreciativa, que en inglés es Appreciative Inquiry, se aplica en el coaching y de qué manera en el proceso de acompañar a las personas podemos utilizar la indagación apreciativa. Entonces, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla, si lo sé hacer, a ver, compartir esto, compartir, a ver, no sé si se ve ahora. Sí, vale, muy bien. Me dice Félix que se ve. Bien. Entonces, ¿de qué se trata el coaching apreciativo? Es un proceso generativo de cambio en el desarrollo de las personas y los grupos. ¿Qué queremos decir por generativo? Es utilizar el principio heliotrópico, que genera un cambio desde donde estamos hasta un lugar más ideal, más lleno de vida, que genera vida. Generativo sería lo contrario que degenerativo, es decir, que genera salud, genera vida, genera positividad, genera ganas de avanzar. Y entonces, este proceso, que es un proceso de investigación en acción de aquello que nos da vida, que da sentido a lo que hacemos y somos, en la indagación apreciativa se aplican las organizaciones, las comunidades, las personas, los grupos vinculados, y en el coaching, pues evidentemente también. Entonces, se utiliza un conjunto de principios que hoy en esta conferencia y en este webinar no me dará tiempo de ir a la profundidad de ellos, pero que son unos principios muy válidos que nos sirven para cada uno de nosotros vivir la vida desde una perspectiva más conectados a lo que es generativo, lo que es heliotrópico. Heliotrópico es el principio por el cual las plantas van hacia la luz y crecen hacia aquello que les da vida. Helios es luz en griego. Entonces, estos principios nos ayudan a descubrir qué es aquello que enaltece y que nos da vida, nos da salud, nos da plenitud, nos da sentido, para luego pasar a diseñar e innovar aquello que nos dará más de eso que queremos. Y estos principios se basan en el construccionismo social, que ahora en breve explicaré lo que es. Entonces, este construccionismo social nos lleva a pensar, compartir acerca de todo el sistema, y en el caso del cliente, en el coaching, pues a todo su sistema, no solo lo que él quiere, lo que él desea, lo que él sueña y lo que a él le pasa, sino ver el impacto en todo el sistema. Y en esto iré incidiendo un poco a lo largo de esta conferencia. Y luego la innovación que busca la persona está en su interior, la solución está en su interior. Y la innovación que se busca en las organizaciones, cuando usamos la indagación apreciativa, pues también está en el interior de las mismas organizaciones. Por tanto, esto es como un cambio de manera de actuar y de vivir, en vez de buscar la respuesta afuera, buscarla dentro. Y la indagación apreciativa nos ayuda a que en este proceso de búsqueda
vayamos más hacia el interior de la persona o de la organización. Una de las aportaciones espectaculares de la indagación apreciativa es el cambio de todo un sistema de personas. Cuando hablo de sistema, pues es la organización, los proveedores, los clientes, los propietarios, los socios, los vecinos. Es un cambio rápido, veloz, de unificar las visiones y los sueños de las personas y del compromiso que se adquiere durante el proceso. Entonces, hoy no voy a hablar de cómo se aplica la indagación apreciativa en los grandes grupos, sino en el coaching, pero sí que quería hacer mención de que este proceso generativo es un proceso efectivo y válido para grandes grupos. Entonces, uno de los aspectos fundamentales de la indagación apreciativa, el para qué, es conectar a las personas con su núcleo positivo. Podríamos llamarle núcleo sano, núcleo vital. ¿Cuál es en tu centro aquello que te hace vibrar, que te hace sentir feliz, pleno, que te sientes que das lo mejor de ti? ¿Qué es aquello que te mueve? Entonces, en el coaching buscamos eso que nos mueve y pueden ser oportunidades, fortalezas, talento, valores, sabiduría intuitiva, emociones positivas, pensamientos elevados, es decir, pueden ser muchas de estas cosas, logros. Y eso lo que nos lleva a la pregunta que pongo aquí abajo es ¿cómo vemos al otro? Es decir, tú como coach influyes en cómo ves al cliente. Y si tú, con lo que preguntas y con el proceso de coaching, ayudas o acompañas al otro a descubrir su núcleo vital, estando tú conectado o conectada con tu núcleo vital, con tu núcleo positivo, con tu núcleo sano, con eso que te hace vibrar, entonces le ayudas, le acompañas al otro de una forma mucho más potente, mucho más válida y con mejores resultados. Por tanto, aquí hay un tema de cómo te ves a ti mismo como coach y cómo ves al otro. Y cuando tú como coach conectas con tu núcleo vital, con aquello que te hace vibrar, que te da vida, podrás entonces con mayor facilidad conectar al otro con aquello que le hace vibrar, con lo que le da vida, que en esencia le llamamos el núcleo positivo, el núcleo vital. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conectamos a las personas con su núcleo vital? Hay, como he dicho antes, una serie de principios y luego está como metodología el ciclo de las 5 Ds. Estas pinturas que voy enseñando aquí son pinturas que he hecho yo. Hace muchos años me doctoré en Bellas Artes y bueno, me encanta pintar y me encanta de hecho todas las artes. Entonces, pues este ciclo de las 5 Ds, este movimiento generativo que en esencia es definir, se llama las Ds porque es en inglés, todas coinciden con D, en español, pues bueno, el dream sería más bien los sueños. Y entonces en este proceso definimos definimos el tema o los temas que vamos a tratar en las sesiones de coaching. En vez de hablar de objetivos, hablamos de temas que mueven a las personas de forma afirmativa, de manera que normalmente es posible que el cliente o el coachee, a mí me gusta más llamarle cliente porque al menos la palabra cliente es una palabra en español, si no ya usamos coaching en inglés, coachee en inglés. Entonces, bueno, pues de momento, mientras no tengamos una palabra en español que sea un coach, es un coach es en inglés también, el coaching también en inglés, coachee en inglés, entonces, bueno, yo voy a referirme al cliente. Entonces, el cliente viene con sus objetivos y en realidad es muy posible que esté desconectado de su núcleo vital, su núcleo positivo, está desconectado de este centro que le hace vibrar, que le mueve. Entonces, primero vamos a definir hacia dónde queremos ir, conectando a la persona con su núcleo vital. Por tanto, vamos a empezar a
plantear preguntas que nos ayuden a ver cómo la persona puede conectar con su núcleo vital, ya que cuando tú estás conectada con tu luz interior, con tu núcleo vital, con lo que te da vida, con lo que te mueve, luego tienes mucha más claridad a la hora de tomar decisiones y hacia dónde quieres ir. Entonces, una vez definimos esto, vamos a descubrir, es decir, buscar en el pasado qué experiencias ha habido que han ayudado a la persona a superar o a vivir ese núcleo vital o esa situación en la que está ahora, que quizá en el pasado ya tiene fortalezas que le ayudarían a superarlo. Para luego, una vez colocas a la persona a hablar de sus éxitos, de sus raíces positivas que le llevan a la superación, a avanzar, a conectar con su núcleo vital, para soñar, es decir, pensar fuera de la caja, pensar más allá de los límites que a veces uno se impone mentalmente, y desde esos sueños, desde ese futuro, desde esa visualización del futuro, vamos a diseñar propuestas que nos ayuden a acercarnos a ese futuro, pero escuchamos la voz de la intuición en ese futuro. Para luego pasar a diseñar propuestas provocadoras que provoquen a la persona a salir de donde está para ir a donde quiere ir, pero que además co-construimos junto con las personas de su entorno, es decir, es ahí donde está el principio de la totalidad, el principio de cooperación, qué personas le ayudarán en ese diseño. Y luego, cómo sostendrá esas propuestas, qué prácticas, qué personas le van a ayudar o cómo va ella, qué planes de acción va a hacer. Esto es muy en esencia, lo estoy explicando muy en esencia. Y entonces, digamos, que apreciamos qué es lo que nos da vida, imaginamos cómo podría ser, dialogamos cómo debería ser y pasamos a innovar cómo será. Entonces sería muy en esencia el proceso que seguimos en las diferentes sesiones, de apreciar, imaginar, dialogar, innovar. Entonces, en vez de ir a indagar en el problema y en el quiebre, vamos a indagar en las raíces del éxito de la persona conectado con el tema que hayamos decidido. Por tanto, se elige un tema afirmativo, se pregunta qué es lo que hay en esa persona que enaltece su vida, se visualiza el futuro preferido, es decir, se encuentran las imágenes atractivas y magnéticas que mueven a la persona hacia adelante, porque este es un tema del cambio. Cuando uno tiene una imagen magnética que le atrae hacia el futuro, es mucho más fácil el cambio que no si el cambio se da por rechazo a la situación presente o pasada y como no puedo más, no aguanto, me voy de aquí, ¿no? O sea, rechazo esta situación. Entonces, es muy diferente el cambio desde el rechazo al cambio desde una energía que te atrae. Por tanto, buscamos esas imágenes magnéticas que provocan esa fuerza de atracción para articular propuestas provocadoras y construir el futuro preferido mediante compromisos y acuerdos. Entonces, ¿cuáles serían las características del coaching apreciativo? Yo creo que aquí, en vez de enseñar estas diapositivas, voy a pasar de nuevo a ver cómo lo hago aquí. A ver si me aclaro yo. Perdonad, pero quiero salir de compartir la pantalla y que me veáis a mí, ¿no? Para que me veáis un poco. Entonces... Miriam, sí. puedes en el panel Sí. donde está el icono de compartir pantalla, ahí puedes ver que dice dejar de compartir pantalla. Ah, vale, muy bien, vale, muy bien, pero ahora no veo la pantalla mía. Muy bien, vale, fantástico. Bueno, entonces, quiero hablaros un poco de las características del coaching apreciativo y de las diferencias con otros tipos de coaching. Entonces, a ver, el coaching apreciativo pues abarca todos los temas que puede abarcar un coaching de liderazgo, de transición, de desarrollo personal y organizacional, de relaciones profesionales y personales, de búsqueda de sentido,
de otros anhelos por los que uno busca un coach. Entonces, sí que hay muchos tipos de coaching que incorporan la creencia de que el cliente tiene la agenda y el cliente tiene la capacidad de recrearse, y también que incorporan la importancia del lenguaje para lograr los objetivos que plantea. Pero en el coaching apreciativo yo diría que se une el poder del lenguaje con el poder de las imágenes. Os estaba hablando de las imágenes magnéticas. El poder del lenguaje de abundancia, es decir, si yo digo que no quiero estar gorda, ese es lenguaje de carencias, esto es lo que no quiero. Entonces, muchas veces a las personas nos es más fácil saber lo que no queremos en vez de saber lo que queremos. En el coaching no vamos a enfocarnos, en el coaching apreciativo, en lo que no queremos, sino en aquello que queremos y que queremos más. Entonces, por ejemplo, pues una persona me dice, bueno, yo es que a mí no me funciona ningún régimen de adelgazar, volviendo al tema de la gordura. Digo, ¿tú te ves más delgada? Y me dice, no. Por tanto, si no hay una imagen magnética de que yo me quiero ver así, será muy difícil, cualquier plan de acción lo voy a sabotear y lo voy a boicotear. O un cliente que me viene y me dice, bueno, mira, Miriam, yo sé que tú has escrito sobre la tolerancia, escribí un libro que se llama Atreverse a vivir, y allí, pues bueno, hablo de la superación de miedos y otras cosas, y entre ellos hay un capítulo sobre la tolerancia. Y dice, mira, Miriam, yo es que necesito tolerar a mi jefe, porque cuando hablo con él es que me pone de los nervios. Y yo me pregunto, ¿tú te ves más tolerante? Y me dice, no, qué aburrido. Digo, bueno, ese no va a ser el objetivo de la sesión del coaching. Vamos a ver el tema, qué es lo que te da vida. Porque ser tolerante ni te motiva, ni tienes ganas, ni te ves. Por tanto, en el coaching apreciativo trabajamos un cambio de lenguaje. En vez de lo que no quieres, ¿qué es lo que quieres? En vez de lo que no va bien, ¿qué es lo que sí que va bien? Y desde lo que va bien, ¿cómo podemos avanzar para mejorar, para encontrar las raíces del éxito? Es decir, si poniendo el símil de una persona que tiene hijos y uno de los hijos trae notas a casa. Traigo 3 sobresalientes, un notable y un suspendido, es decir, pues traer 3 9 sobre 10, un 8 y un 3. Nos fijamos en el 3, en lo que no va bien, cuál es el problema, por qué hay ese fracaso ahí. Pero en el coaching apreciativo vamos a fijarnos en las raíces del éxito de los sobresalientes. ¿Por qué has sobresalido? ¿Qué te ha ayudado a sobresalir en esto? ¿Qué te ha facilitado estudiar? ¿Qué es lo que te motiva a ti en ese estudio? Y ahí conectamos a la persona con sus raíces del éxito para ampliarlas y ver cómo podemos usar esas fortalezas en las áreas de su vida pues que quizá no están yendo tan bien. Por tanto, hay el tema del lenguaje, cómo narro yo una realidad, cómo narro mi pasado, cómo narro mi presente, qué palabras uso. Es lo que Wittgenstein decía, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ahí donde llega mi lenguaje, llega mi mundo, ahí donde no llega mi lenguaje, ya no llego, ¿no? Y luego está el tema de la imagen magnética, y estos dos aspectos, junto con el principio construccionista. El principio construccionista, fijaros que yo hace unos meses estuve trabajando en París, fui a una exposición de cubismo, y ahí me di cuenta que el cubismo y el construccionismo social nacen en el mismo tiempo, y es cómo ver una realidad desde todas las diferentes caras. Cuando ves un cuadro de Picasso en el cubismo, ves todas las diferentes caras de una guitarra o de un jarro o de una misma cara. Entonces el construccionismo social es que todo es relativo, depende desde qué mirada lo mires. Por tanto, la verdad es relativa, ¿no? El cliente te viene y dice, es que lo hago fatal, esto no funciona, no saldrá. Bueno, pues desde el construccionismo social preguntas, bueno, ¿en base a qué creencia, en base a qué visión? ¿Quién dice que esto está mal o está bien o esto es negativo o no? Por tanto,
es poner a un lado nuestros juicios y luego cuestionar los juicios del cliente desde esa mirada generativa que le ayuda a conectar con lo que le da vida. Entonces, lo que hacemos con ese cambio de lenguaje y utilizar las imágenes de abundancia y imágenes magnéticas es evocar emociones positivas, pensamiento apreciativo, conversación generativa, narración de historias que nos lleven a florecer, que nos lleven a sacar lo mejor de nosotros, de forma que podamos compartir y ser lo mejor de nosotros. Entonces, en ese sentido, voy a compartir otra vez la pantalla, compartir para que veáis, no sé si veis la pantalla ahora, en el coaching apreciativo hay una serie de principios, hay 10 principios, entonces voy a mencionar y compartir un poquito algunos. Principio construccionista es el que he hablado, que la realidad la construimos socialmente. Por tanto, una cosa que para una persona puede ser muy válida, para otra no lo es. En un sistema una cosa es vergonzosa y en cambio en otro pues es de lo más natural. Entonces, ese principio construccionista nos da mucha libertad y nos lleva al principio poético que en cierto sentido es como la diferencia de un texto académico y un texto poético. Si leemos un texto académico científico sobre el agua, pues nos dirá el H2O, las moléculas y lo que ocurre con el agua, con el calor, con el frío, exactamente tales temperaturas, tales altitudes, etc. En una poesía, el agua es una gota de rocío, es un copo de nieve, es una gota que cae sobre el mar, es un río que fluye. Es decir, es mucho más poético en el sentido que se puede interpretar y expresar y vivir de muchas maneras. Entonces, el principio poético es ese que nos hace ver la realidad desde otra mirada y que allí donde te enfocas es aquello que lo harás crecer y lo harás que se potencie. Entonces, fíjate en aquello que conecta a la persona con su núcleo vital y harás que su núcleo vital florezca, emerja, salga. Luego el principio narrativo es el del lenguaje, cómo narro yo mi realidad. Principio positivo, cuanto más positiva es la pregunta, más duradero es el cambio. Y vuelvo a lo que os comentaba antes, si lo que pregunto conecta con aquello que rechazo, es diferente que si lo que pregunto conecta con aquello que me atrae, que es más positivo. Entonces, el principio positivo es conecta a las personas con aquello que más quieren, con aquello que realmente les atrae. Y entonces el cambio será más duradero, porque es algo que surge desde la emoción positiva, desde lo que quiero, no desde lo que no quiero. Principio de simultaneidad, en el momento que planteo la pregunta empieza el cambio. Principio anticipatorio es el de la imagen magnética que anticipa aquello y a la dirección hacia la cual quiero ir. Y principio de la totalidad, que se refiere a tener en cuenta todo el sistema. Así que estos serían los principios, algunos de los principios de la indagación apreciativa, muy brevemente. Podríamos decir que otras diferencias entre el coaching apreciativo y otros tipos de coaching es la importancia de centrarse en procesos generativos que conecten con el núcleo vital, con el núcleo positivo. De manera que uno está conectado con y conecta al otro con procesos de cambio que generan vida, que generan esperanza, que generan confianza. Y con su núcleo vital, de manera que la persona está centrada en sí con aquello que le da vida, le da plenitud, le da fuerza. También nos convertimos en un thinking partner,
que hablando de traducción al español es difícil de traducir esto. Quiere decir que acompañas al otro en su proceso de pensamiento. Muchas veces la persona solo que necesita es aclararse. Y si te comenta su proceso de pensamiento, ella misma sale de su propio nudo interior. Y esto en los cursos y en las formaciones que he dado lo hemos podido comprobar y yo lo he comprobado un montón de veces. Todos tenemos ese principio heliotrópico en nuestro interior que nos lleva hacia la luz, ¿no? El principio del conectar con el núcleo vital, a no ser que estemos mentalmente o psicológicamente muy descentrados o clínicamente enfermos, ¿no? Mentalmente. Entonces, cuando la persona conecta con ese proceso generativo de su núcleo vital, de lo que le da vida y plenitud, le es mucho más fácil resolver sus propias situaciones. Y como thinking partner, acompañamos a esa persona hasta el punto que acabamos floreciendo juntos, es decir, que tu implicación en el coaching influye en la otra persona. Hay algunos que dicen, bueno, el coach no debe casi ni intervenir, es solo planteas preguntas y ya está. No, tú intervienes si tu presencia es apreciativa, si estás conectado con tu núcleo vital, si estás conectado con lo que te mueve, con lo que te da vida, si tienes al juez y boicoteador interior calladito o dormido o despedido. Entonces, tú floreces en el proceso en el que el otro está también floreciendo. Y os voy a enseñar una diapositiva que tengo aquí, a ver, compartir. Vale. Entonces, esta diapositiva, aquí, veis, bueno, el coachee, en el thinking partner o ahí, el appreciative inquiry, indagación. Perdón, Miriam. Sí. No se ve la diapositiva. No logramos ver la diapositiva. ¿Puedes cerciorarnos de compartir la pantalla? Ahora. ¿Sí? Vale, gracias. Ahora sí. Vale, fantástico. Vale, entonces, digamos que el cliente, tú aquí, no sé si se ve el cursor, aquí estamos en qué es lo que le da vida al cliente. Que valore la persona lo que le da vida, porque muchas veces vivimos en la carencia y pensamos que hasta que no se solucionen nuestros problemas no avanzaremos y que realmente no merece la pena valorar lo que sí que hacemos bien. Y uno ya lo da por supuesto. Entonces, el hacerle valorar su potencial, lo que ha hecho bien en el pasado, conectado con sus capacidades, con, por ejemplo, en el caso de este chico que os comentaba que quería mejorar la tolerancia, el tema que acabamos trabajando fue traer sonrisas al mundo, porque él de pequeño se ve que quería ser payaso y entonces cuando descubrimos eso, que era lo que le da vida y que de ser payaso ahora en estos momentos pues su vida actual no le permite trabajar y vivir como payaso, pero que había de esencia en eso, era traer sonrisas. Entonces vamos a valorar su capacidad de traer sonrisas al mundo, a las personas que le rodean, y el valorar eso le da fuerza para que luego la próxima vez que se va a ver con su jefe, en vez de subirse por las paredes, ponerse en el rol de payaso que genera sonrisas y que no se influye por la mirada del otro, ¿no? Entonces aquí está cómo él da vida a la organización o a las personas, la realidad positiva de lo que es, y qué es lo que da vida a las personas que están a su lado. Aquí pone organización, puede ser su hijo, puede ser sus amigos, su pareja. Es decir, que haya un cambio de mirada, que haya una mirada apreciativa hacia su entorno, hacia su mundo, y luego ver pues, las prioridades del equipo, mercado, comunidad, de la organización, cuando es un coaching empresarial. Pero aquí podríamos ver, bueno, cuáles son las prioridades pues, en su familia, si es un coaching más de vida personal, de su familia o con sus socios o con sus amigos, de manera que
aquí incluimos todo el sistema para que la persona pueda así valorar todo aquello que da vida a su entorno. Porque, claro, imagínate que yo trabajo a nivel individual con una persona que quiere hacer un cambio en su vida, pero resulta que cuando esa persona cambie, tendrá un impacto en los demás. Y si los demás no están en conocimiento del proceso de cambio de esa persona porque lo está viviendo internamente y de repente llega un día y dice, bueno, me divorcio, o bueno, voy a dejar esta empresa, o bueno, ya no quiero vivir más aquí, o bueno, he decidido que me voy, puede ser un shock que se les ponga en contra. Entonces ya en el mismo proceso de coaching incluimos a todo el sistema para ver cómo podemos valorar el impacto en los demás, el impacto de los demás en él y qué conversaciones debe tener. A veces hay conversaciones pendientes y estas conversaciones pendientes se van posponiendo. Entonces, ¿cómo podemos dar vida a una conversación pendiente para que la persona se sienta animada y con claridad para plantear esa conversación? De forma que traemos la presencia de las otras personas en las conversaciones con el cliente, puede ser que a veces vengan físicamente, puede ser que no. Por ejemplo, tenía un cliente que su hijo, después de que llevaba 4 años divorciado y que su hijo había vivido siempre con la madre, pues su hijo a los 20 años decide ir a vivir con el padre. Entonces resulta que no hay comunicación entre padre e hijo. Aunque el hijo está viviendo con el padre, cuando comen y cenan, que son los momentos de compartir o desayunar, pues están mirando la televisión y no hay diálogo, no hay compartir. Entonces hacemos un proceso de qué es lo que da sentido a las conversaciones, de cuándo ha tenido conversaciones con sentido. Llegamos luego al proceso de los sueños, cómo sueña él la convivencia con su hijo, y aquí hemos de incluir los sueños del hijo. El hijo eligió ir a casa del padre, pero ¿cuáles son sus sueños? ¿Qué es lo que quiere? No podemos solo trabajar los sueños de nuestro cliente, cuando en este caso son sueños de convivencia con otra persona. Tenemos que facilitar que nuestro cliente hable con su hijo o, en su caso, traer al hijo a la sesión. O sea, depende. Hay veces que no es necesario traer al otro a la sesión, hay veces que sí. Y facilitar esa conversación para que haya una conexión de sueños de hacia dónde queremos ir. Entonces, eso sería muy en esencia las bases del coaching apreciativo, en las que, repito, cuando tenemos un quiebre, cuando el cliente tiene un quiebre o tiene una mala experiencia, en vez de ir a las razones de cómo es que ha tenido esa mala experiencia, qué ha ocurrido ahí. Es decir, en vez de ir profundizar más en el túnel o en el pozo y llevarle más abajo de eso, vamos a ver situaciones en las que ha superado procesos igual similares o parecidos. Vamos a ver cómo sería si lo hubiera superado, cuáles son sus anhelos, a dónde quiere ir, qué es lo que más le motiva, dónde es que le gustaría llegar, cuáles son sus sueños. Entonces, eso sería muy en esencia. Como ha dicho Félix al principio, yo imparto formación en coaching apreciativo y, bueno, veo que hay varias preguntas, entonces quizá sería bueno pasar ahora a las preguntas. Aquí os pongo la portada de mi libro sobre el coaching apreciativo, guía de coaching apreciativo, y algunas webs donde están anunciados los cursos y formaciones. Y quiero dar la palabra ya para pasar a las preguntas. Gracias, Miriam. Miriam, ahí, antes de pasar a las preguntas ya per se, María Esther Ayesta
pide si puedes repetir un momento el slide anterior a los principios, la del proceso, que no le ha quedado del todo clara. Si puedes, por favor, A ver, sí. Compartirle. Sí. Ahora, vale, mientras sí. La de antes del... La del proceso. La del proceso sí, como tal. Vale, antes de las 5Ds, digamos. ¿Ahora estáis viendo mi pantalla? Sí, se está viendo. Vale, ¿cuál era la del proceso? A ver. Creo que está por acá. Esa, la de las 5Ds. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, son las 5Ds de definir qué vamos a trabajar en las sesiones de coaching. Una vez lo hemos definido, buscar en el pasado raíces de éxito, oportunidades, qué es lo que da vida, qué es lo que mueve a esa persona, para pasar a los sueños. En los sueños uno ya se ve en la situación ideal y desde esa situación ideal vemos qué recorrido la persona lleva para llegar a esa situación ideal. Incluimos las personas que ayudarán en ese recorrido o las conversaciones que hay que tener para que eso ocurra y luego vemos qué prácticas, qué cosas hay que hacer para que se sostenga esa práctica o ese plan de acción o esa conexión con su núcleo vital. Sí. Bien. Bien, voy a ir leyendo entonces algunas de las últimas preguntas. Vale. Eva Fernández nos pregunta, hola Miriam, ¿y si el cliente no tuviese ninguna experiencia en la que haya realizado esa situación de superación, cómo lo haces? Sí, esta es una muy buena pregunta. Entonces, a ver, yo solo me he encontrado una vez en que la persona no, o sea, que a la persona le costó como 2 sesiones o 3 de poder conectar con una experiencia vital positiva. Eso era una persona muy, muy deprimida. Entonces, en realidad, todas las personas tenemos momentos de plenitud. Algún momento de plenitud, aunque sea de hace muchos años o de la infancia. Fíjate, hice un taller no hace mucho en Islandia en el que solo planteé una pregunta de que la gente recuerda un momento en que tomaste una decisión porque lo tuviste claro internamente. Quizá los demás no te apoyaban. Quizás había dudas. Quizás no era lo que se suponía que debías hacer, pero tú internamente lo sentiste, lo viste claro y lo hiciste. Entonces, varios participantes, al responder a esa pregunta, sintieron que habían conectado con un momento de esos que diríamos momento ajá. Es un momento en el que siento que estoy en mi máxima plenitud. Entonces, yo creo que si sabemos plantear las preguntas, podremos conectar a la persona con ese momento de vitalidad. ¿Qué más? Félix, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? No os oigo. A ver, vamos a ver. Félix, no se te oye. ¿Me oís a mí? Sí que me escucháis, vale. Bueno, Félix dice que se le perdió la conexión. Aquí estamos conectados. Bueno, a ver, voy a ver si veo las preguntas. Yo le pedí a Félix que me ayudara. ¿Me oís, Vale. Félix, hola. Sí, hola.
Vale, sí, a ver, la siguiente pregunta, estaba mirando a ver si me aclaraba yo aquí con las preguntas, sí. Bien, voy con la siguiente. Tenía que ver con el impacto de las conversaciones pendientes. Sí, Si cuando hablamos de esto es la manera como nos referimos para trabajar los inconvenientes y los obstáculos. sí, a ver, cuando hay inconvenientes y hay obstáculos, de alguna manera nos hemos de traer a la conversación, por supuesto, pero siempre desde la mirada del núcleo vital. Es decir, la persona, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo creo que es mejor con un ejemplo, ¿no? Una clienta, una chica, que yo la verdad la veía guapa, la veía bien, cantante. Entonces está estudiando canto y se siente muy limitada en los estudios de canto por las limitaciones que le imponen. Su momento vital es cuando improvisa en el escenario con una banda de jazz y ahí se explaya, se siente totalmente libre, se siente súper bien. Pero en la escuela hay tantas normas que la constriñen y entonces se ve que no es capaz y se siente fea. Entonces, ahí hay toda una serie de creencias que tiene ella en su interior, aparte de lo que le impongan en la escuela. Cuando la persona se coloca en ese momento de vitalidad, cuando estaba improvisando en un escenario delante de mucha gente y se sentía pletórica, se sentía bien, cuando tú haces recordar a la persona de esa experiencia y que la vuelva a revivir, que hay una cuestión psicológica, cuando tú recuerdas, revives lo que estás recordando, esa persona se coloca en ese momento de plenitud y entonces ahí le preguntas, a ver, desde ahí, ¿cómo ves los inconvenientes y las limitaciones? Y entonces generalmente la persona dice, pues la verdad es que todo es una creación mental, sí que puedo porque he podido en el pasado. Es ahí la importancia de conectar a la persona con un momento de vitalidad, de plenitud. Entonces la persona está conectada con ese momento de vitalidad, conectada con ese momento de plenitud y entonces se siente que ese inconveniente no es tal inconveniente, que no es tal obstáculo. Es decir, que sí que traemos el obstáculo o el inconveniente a la conversación, pero no desde la creencia limitante de que no puedo, de que es muy difícil, sino que primero hacemos un trabajo de descubrir su núcleo vital y su potencial. Entonces será mucho más fácil deshacer los nudos que pueda haber en esa persona, le puedo llamar nudos o obstáculos interiores. Y en cuanto a las conversaciones pendientes, pues es ver en qué momentos ha podido plantear una conversación con esa persona y cuál sería la mejor vía para plantear esa conversación. ¿Qué más? Hay una pregunta que hace Fabián Ramos, que está en el chat y la voy a leer textualmente. Es, ¿qué hacer en las organizaciones que ponen énfasis en trabajar en las brechas de competencias de las personas y en la solución de problemas? Bueno, ahí primero uno tiene que decidir si quiere trabajar en esa línea. Yo no trabajo en esa línea, por tanto, yo les planteo una manera diferente, ya desde el principio. Y en realidad es que muchas organizaciones y muchas personas están colocadas en ese trabajar en la brecha y buscar soluciones. Entonces es saber, saber tener una conversación de indagación apreciativa con la persona y plantearle cuanto más investiguemos en el problema, mayor será el problema. Cuanto más hablemos del problema, más grande parecerá el problema. Cuanto más ahondemos en la brecha, más nos meteremos en ella. Por tanto, vayamos a ver qué es lo que hacemos bien, de todo lo que hacemos, qué es lo que queremos seguir haciendo así porque lo hacemos bien y cuáles son nuestras aspiraciones, cuál es nuestro ideal, a dónde queremos ir. Y entonces las conversaciones son mucho más generativas
y sobre todo emocionalmente más vinculantes, que esto creo que es muy importante, que la gente esté vinculada, y aquí era una pregunta organizacional la que ha hecho Fabián, no tanto del coaching de uno a uno, sino organizacional. Es mucho más vinculante cuando trabajamos desde las aspiraciones que no desde los problemas. Cuando hablamos de problemas, no nos ponemos de acuerdo. Cuando hablamos de aquello que nos atrae, encontramos muchos puntos en común que nos vinculan. Bien. Nos pregunta Sonia Loredo. Sí. Un ejemplo, una persona tiene problemas en controlar el gasto, utiliza el dinero como vía de escape. ¿A qué punto se le puede llevar del logro para poder iniciar una conversación de coaching apreciativo? No tengo claro si el punto es llevarle a otras ocasiones donde sí pueda controlar el gasto o llevarlo dentro de su vida a qué hace bien en general. A ver, yo en esa situación lo que haría primero es cómo le gustaría verse. Es decir, vale, tú tienes este problema de gasto y que es una manera de escape y imagínate que lo has solucionado, ¿qué estaría ocurriendo en tu vida? Y entonces, pues, vas a indagar en su respuesta. No te quedas con la primera respuesta. Quizá te dice, pues estaría más tranquilo, pues no estaría tan obsesionado con el dinero, sería más responsable, no sé lo que respondería, pero vas indagando. ¿Y cómo sería esa tranquilidad? ¿Qué estaría ocurriendo? Entonces, indagas en el fondo a qué aspira la persona. Porque si hacemos un plan de control de gastos, es muy posible que no funcione. En cambio, si conectamos a la persona con su anhelo profundo y desde ahí hacemos el plan, será más fácil. No sé si respondo a la pregunta, pero bueno, muy en esencia, los minutos que tenemos, sí. Nos quedan tal vez unos 4 minutos para cumplir con los horarios porque hay otras actividades que siguen. Sí. Rafael Acevedo nos pregunta si las creencias limitantes del cliente son descubiertas después de que experimente su núcleo vital positivo. Sí, a ver, evidentemente descubrimos las creencias limitantes ya desde el primer momento que empezamos a conectar a la persona con su núcleo vital y la persona ya te dice, uy, pero esto me pasa muy pocas veces conecto con esto porque esto es más, ¿no? Por ejemplo, la chica esta, la cantante que os estaba comentando, y yo decía, bueno, pero esta cantante que hay en ti, que puede improvisar, que puede brillar, que puede ser ella misma en el escenario y fuera del escenario, está en ti. Uy, pero tal cual. Entonces salen las creencias. La persona, de alguna manera, le cuesta verse brillar. Y salen ya en el proceso. Y cuando conecta con el núcleo vital positivo, sí. Y entonces ahí nos da un material muy interesante para trabajarlo. Porque el hecho de que la persona se dé cuenta de su creencia limitante ya es un gran paso. Se da cuenta de que es una creencia limitante, que no es algo eternamente así, que yo siempre seré así, sino que es una creencia y simplemente la tengo que como cambiar o transformar. Bien. Nos pregunta Charo Santa Úrsula. Sí. Buenas tardes, Miriam. Más o menos, ¿qué tiempo inviertes en un proceso de coaching? A ver, depende de la persona, evidentemente. Lo ideal son 5 sesiones en las que hacemos una en cada sesión. Hay veces que para definir el tema se tarda más de una sesión, hay veces que se define el tema en los primeros 20 minutos y ya pasas a la fase de descubrir, con lo cual en 4 sesiones es suficiente. Hay veces que en el sueño se descubren aspectos mucho más amplios y mucho más profundos de lo que quiere la persona, que no tienen que ver con el objetivo con la que persona había venido a la sesión de coaching, con lo cual replanteamos, bueno, pues ha salido esto en el sueño y hemos de trabajarlo, con lo cual en vez de 5 sesiones igual son 7 sesiones. Pero generalmente no hago más de 7 sesiones. Bien. Y una última pregunta que está acá en el panel de un espectador anónimo. Si el cliente conecta bien con sus momentos e imágenes, pero no es capaz de entrar en acción, ¿qué hacer? Si el cliente no es capaz de entrar en acción.
Bueno, la cuestión es que la persona tiene ahí un bloqueo interior y que hay que trabajarlo en verse en acción. Es decir, antes de que pueda entrar en acción, yo me tengo que ver en acción. De manera que si voy a plantear una conversación difícil y no me veo planteando esa conversación difícil, difícilmente la voy a plantear. Si quiero sonreír y no me veo sonriendo, difícilmente voy a sonreír. Por tanto, en la sesión de coaching es como hacer un roleplay, de alguna manera, es actuar como si ya estuvieras consiguiendo lo que quieres conseguir. Y hacerlo en la sesión, que generamos un entorno de confianza, un entorno de posibilidad, y desde ahí que lo actúe, que lo viva, acompañarle a que esté actuándolo contigo, de forma que luego en la realidad ahí fuera le será más fácil. Bien. Bueno, ya estamos sobre la hora. Hay otras actividades que siguen en la agenda de ICF. Sí. Hay dos inquietudes que son generales. Una, Miriam, si los participantes van a poder recibir los slides de las presentaciones que has hecho hoy, si vas a poder compartirlo. Y lo otro es repetir el correo al cual deben escribir una vez que tú des este código, al cual deben escribir para poder reportar entonces los participantes a ICF para el trámite de los créditos de educación continua. Sí. Entonces, a ver, por supuesto que voy a compartir con vosotros los slides, así que encantada. Y el correo que creo que Félix ya lo ha mandado en el chat, que era info@institutoideia.es, donde me escribís los que queráis el certificado, porque ICF me pidió que os pidiera simplemente los que queráis un certificado con los créditos para esta sesión. Entonces, aquí, sí, Félix lo ha compartido, info@institutoideia.es. Entonces, escribís un correo en que necesitamos que nos deis vuestro nombre completo para el certificado. Luego, si sois coach o estáis en proceso de certificación, si sois coach de qué ámbito, digamos, si sois de Colombia o sé que estáis de varios países o no. Y después ponéis la frase soy apreciativo. Entonces, con este código de soy apreciativo, es una manera ya de inspiraros a ser apreciativos, nosotros haremos la lista completa de los que habéis participado hasta el final de la sesión y os lo mandaremos esa lista a ICF y ICF la que os envíe los certificados. Pero la lista la tengo que confeccionar yo. Entonces, también deciros que si queréis más información sobre cómo profundizar más en el coaching apreciativo, antes ya os enseñé la portada del libro y de coaching apreciativo. Podéis poneros en contacto conmigo, podéis poneros en contacto con Félix también, que él organiza formaciones en Colombia. De hecho, de aquí en septiembre voy a ir a Colombia. Y bueno, organizamos desde el Instituto IDEA formaciones para profundizar en esta mirada apreciativa que nos conecta con lo que nos da vida. Y muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer poder compartir. Muchísimas gracias a Félix por hacer posible este Zoom y espero que nos encontraremos pronto en algún lugar. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Muchísimas gracias a los 65, cerca de 70 participantes que han estado compartiendo esta hora con nosotros. Ha sido un placer trabajar con ustedes, ha sido un placer facilitar este espacio de crecimiento y esperamos verlos en este camino apreciativo en un futuro muy cercano. Que tengan todos muy buenas tardes en España y que tengan todos muy buenos días del lado de América Latina. Un placer y hasta la próxima. Feliz semana del coaching. Gracias, adiós. Chao, chao a todos. Chao, chao.